Y ahora recibimos a un invitado especial, muy importante, un actor, un director de teatro. Gran compañero. Gran compañero, a Carlos Balmaceda. ¿Cómo andás, Carlos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, muchas gracias por venir. Hay muchas historias para hablar, muchos temas. Así que, bueno, empecemos un poco. Vos fuiste censurado, ¿no? En una gran obra, gran trabajo que hubo por detrás para Sí. generarlo. Y después sufriste una persecución culpa de eso. Contame un poco. Voy a historiar un poco, porque yo en realidad debo tener un récord. Yo fui 2 veces convocado a Fiscalía por la DAIA y las 2 veces salí sin hechos ni derechos, como se dice. Es más, esta última, que es la de la obra, la cerraron. La otra también, ¿no? Pero esta no hubo respuesta. De existencia, digamos, No. de delito. No es el gobierno de la libertad. ¿Has sido censurado vos? Sí, pero esto ocurrió en 2019. Ah, ya. Sí, vamos a ir organizando, Bien. porque la primera citación fue en 2015. La primera citación en realidad es promovida por ex amigos y ex alumnos. ¿Por qué? Porque yo fui profesor de stand-up en la AMIA. Yo Mirá. fui profesor de stand-up allí y mi alumno más reconocido es, no sé si lo ubican, Roberto Moldaski. Ah, Sí, mirá vos, sí. claro, muy conocido. Que fuimos muy amigos hasta que yo mencioné el tema, dije la palabra Palestina. Bueno, conocido estandapero. Por eso mismo, muy claro. conocido. Claro. Por eso mismo. De la calle Corrientes. Y a ver, yo he trabajado con él. Él empezó en un club Boris, que está por ahí por Palermo, Hollywood. Me invitaba a actuar con él. Y hemos viajado juntos a Uruguay, con todo el grupo, además, hasta que apareció la palabra Palestina. Y ahí, en una charla que tenía con Wanreich, con Schultz, le dijeron, ¿vos estudiaste esto con alguien? Y dijo, sí, un tipo, Balmaceda. Y ahí se dio cuenta que metió la pata porque no quiso que... Y dijo, pero después se brotó. Después cambiaste, ¿no? Después se Tuviste brotó, como- no explicó más. Claro. Risas en la mesa, porque no hubo más explicación. Yo le llevé una cartita de unas 9 páginas al teatro diciendo, el remitente era yo, pero le puse el que no se brotó, explicándole. Porque me parece que hay que empezar a hacer esas cosas. Bueno, esto fue, como les decía, fue cuando se produjo la operación Borde Protector, la que ellos siempre le ponen esos nombres tan poéticos, en el 2014 fueron muertos 2.000 palestinos, nada para lo que han hecho ahora, pero a mí me dio para decir algo. A ver, un pequeño interview. Hoy hay 2 números. Los oficiales que dicen 70.000 muertos y 30.000 pibes, y lo de los técnicos de la ONU, que dice que abajo de los escombros hay 600.000. Con Francesca Albanese, incluso la proyección que hacía de Lancet, la revista británica. Sí. De Lancet ya hacía rato que estaba diciendo. Bueno, el tema es el siguiente. 2015 es esa primera convocatoria. Y acá yo quiero hacer una aclaración que es la misma que hice en Fiscalía. Yo hubo un momento, después de muchísimos ataques, a mí me atacaron, me hicieron páginas con el bigotito de Hitler, Twitter falso, qué sé yo, y sí, se te chispotea un judío de mierda, ¿sí? Es inevitable, y está mal, pero ese fue el momento en el que pudieron agarrarse de algo para llevarme. Lo hace siempre el doctor Camiser, acá hay que empezar a hacer un manual de autodefensa contra el sionismo también, Camiser o algún otro más, pero Camiser casi siempre está, por la DAIA. Y en mi caso me llevaron a una mediación, una fiscalía. Y yo lo que les dije fue, miren, a ustedes mucho no les va a interesar esto, porque es biográfico, pero yo estuve casado con 2 mujeres judías. Y yo di clases en escuelas judías. Y yo fui profesor de stand-up en la AMIA. Y yo además hice un programa en Radio High con esa gente. Y yo además trabajé en el restaurante de Jorge Yusheim, junto con Moldaski. Entonces, está claro que no soy un neonazi que se levanta torcido y antes de desayunar dice esto. ¿Se entiende? Bueno, se entendió también, y entre otras cosas, que me precio de haberlo dicho, dije, yo no le voy a pedir disculpas a la DAIA, que ni siquiera representan a la comunidad judía. ¿Sí? Esto fue muy llamativo porque terminó, como les decía, sin hechos ni derechos, y el señor no puede hablar porque... Acá hay otra cosa para el manual de autodefensa. Siempre es un particular el que viene y te denuncia, nunca es la DAIA.
O sea, el ciudadano preocupado, el ciudadano de origen judío preocupado porque acá... No. Siempre tiene que ser así para que después ellos los habilite esto, ¿sí? Pero después va el abogado de la DAIA. Eso se terminó, eso quedó en la nada, estamos hablando años ya. Justo fue al otro día que había ganado Macri las elecciones. Y esto termina, yo durante 2 años tranquilo, además porque los ataques habían sido muchos, y luego empiezan los ataques anónimos. Como yo seguía diciendo de vez en cuando algo en Facebook, y entonces empieza el ataque, hasta que claro, cuando yo preparo la obra, directamente me hacen un blog que llaman Cobardía, Misoginia y Judiofobia de Carlos Balmaceda. Y ahí empiezan a juntar cosas. Y acá tengo que aclarar lo de misoginia. Yo hace muchos años que vengo viendo el fenómeno de la cuestión de género como una cuestión geopolítica y muy preocupante. Y te diría un proyecto de ingeniería social que está pensado para destruir la sociedad argentina. ¿Suena conspiranoico? Suena conspiranoico. Pero, a ver, tengo muchísimas pruebas. De hecho, empecé a desarrollar un libro, sí, sobre el tema. Hablemos. Y obviamente ahí aparece la cuestión de hay que imputarle que es misógino, golpeador, es más, hay que imputarle historias, ¿sí? Y ahí empieza. Entonces, por eso el blog que hacen 2 tipos, diciendo que hay 10 periodistas en el mundo, en 3 países, ¿sí? Que obviamente gente, uno de ellos no, pero el otro sí me conocía, ¿sí? Y es el que hizo la primera denuncia en forma pública, digamos, en forma personal, dando la cara. Ahora ya no. Entonces, con ese blog es con el que me van a atacar al día siguiente de la cuestión de la obra. La obra, vamos ya a la obra para que se note la línea de tiempo. En el 2019 la estreno, dije, la voy a estrenar un 18 de julio. ¿Cómo se llamaba? La noche que Pepe Arias veló al fiscal. Porque tomé a Pepe Arias como personaje, porque la verdad que... ¿Qué personaje? Esa voz... Y esa, viste que siempre Pepe Arias tiene el sarcasmo, sí, la ironía, entonces yo le voy dando vuelta. El porteño chanta. Sí, y aparte, viste que el tipo permanentemente invierte los términos. Entonces, cuando dice algo que parece bueno, en realidad es terrible. Y toda la obra es así. Es un unipersonal, entonces aparece Pepe Arias primero como una especie de parque temático, como lo que hicieron alrededor de esa escena del crimen, y él vendiendo cosas, ¿sí? Alquilando sillas, se transformó en un espectáculo. Entonces yo lo hago así. Después la autopsia. La autopsia, por ejemplo, contando, dice bueno, en un momento... el cuerpo ya había hablado, viste que se dice que así se dice con la autopsia, ¿no? Dice, bueno, había hablado 2 veces. La primera con la policía dijo una cosa, la segunda con la gendarmería dijo otra. Es que el finado era así, cambiaba fácil de opinión. Bueno, entonces, y en la autopsia él trata permanentemente de demostrar lo que pasó, que tiene que ver, en un momento dice... Un comando iraní-venezolano entrenado en Cuba con armamento soviético, entrenado en Venezuela, que viene de comer de una taberna vasca de Montevideo, se arroja del edificio Le Parc, y bueno, todos estos delirios simplemente exagerados. La primera noche fuimos Estechi y Delía los que matamos a Nisman, ¿eh? Claro, obvio. Tapa de todos los diarios. Claro, Casi me muero atragantado. Claro, sí. Sí. O sea, la motivación para hacer esa obra además fue, no se puede permitir, yo por lo menos como persona, ciudadano, como hombre, yo no puedo permitir que hayan imbecilizado una parte del pueblo argentino que además sale a decir yo soy Nisman. O sea, vos sos Nisman, vos sos un tipo que recibe cientos de miles de dólares de tipos como Adelson, que le depositan en el banco a Poalín, que se gasta esto en jodas, que le saca parte del sueldo a sus empleados. Bueno, no. Entonces dije, vamos a hacer algo contundente. Al menos si la tienen que ver 20 personas, que la vean 20 personas. Excesivamente putañero también. Claro. Pero además un tipo que tiene unas... los antecedentes de Nisman a lo largo de su vida son terribles. Por ejemplo, cuando hay una causa que se la cierran, que él durante 8 años hostiga a una mujer. Pero la hostiga. Hoy, bueno, hablando de género, por suerte, una de las consecuencias más felices serían que no se lo hubieran permitido. No hubiera podido pasar eso.
Pero también, bueno, mirá qué curioso, él rompe con una novia judía y tiene los peores improperios antisemitas para esta mujer, que también lo denuncia. Y después yo cuento, esto lo cuento en la obra, esto no lo pude contar porque es demasiado, pero digo, lo que cuento es, él trabajaba con Policita, que es casi vigente Policita, ¿no? Y con su compañero, su coequiper era Olita. Y a Olita, el tipo, lo escucha despotricar y despotricar contra Policita, y lo que hace un día, le deja un grabador abierto y se lo lleva al otro, al jefe. De esta calaña era Nisman. Digo, para que se entienda, este tipo que tiene un cenotafio en Tel Aviv. Entonces dije, no, hay que hacer algo contundente. Entonces está la autopsia y está el final, en donde es un recitado, en donde se cuenta todo el encubrimiento de la AMIA. Porque lo que hay que decir es que acá hubo un atentado, que no hay pruebas contra Irán, no las hay. Ninguna. Y que además se encubre desde hace más de 30 años. Y hoy, en este momento en el que el mundo está haciendo ¡pam!, es el momento también para empezar a decirlo mucho más claramente. Bueno, perdón, volviendo al episodio para contar cómo fue. Tremendo estandapero sos vos, ¿eh? No colamos una ni a gancho. Primera función, 18... No, aparte me dijeron que no tengo tanto tiempo. Entonces, no. Bueno, dale. Tenemos Entonces, tiempo. 18 de julio. Tu casa acá. Segunda función, 8 de agosto. Y en esa función entran 4 muchachos y una chica, que yo dije, uy, ¿viste? Porque casi siempre van conocidos, sobre todo en las primeras funciones. ¿Quiénes eran? Yo veía que se reían, desde el escenario se veían que se reían. Eran 4 policías y una subcomisaria. O sea, la característica... ¿Y la obra te la levantaron? No, lo que hacen es lo siguiente. Me dicen, el secuestro del guión. Me vienen a secuestrar el guión. Entonces yo voy a Fiscalía y acá hay algo interesante. Gracias a que justo ese día había ido Gustavo Paura, que tiene un streaming que se llama El Mensajero del Zar, y tiene contactos. Entonces al otro día esto se expandió. El Gato Silvestre me entrevistó, Víctor Hugo dijo algunas palabras, Sergio Burstein fue al programa de Mauro Viale a defenderme, y Página 12, hay que reconocerlo, hizo una muy buena nota, que yo al muchacho de Página 12 en un momento le dije, bueno, basta, porque te estás jugando el puesto, ya está, te agradezco mucho. Pero digo, también hay que ver, ahí lo vieron un poco como, en realidad esto es un atropello de Bullrich. No pusieron a la Daya en el medio, porque si hubieran puesto a la Daya en el medio, ahí tal vez alguno hubiera reculado, ¿sí? Pero la cuestión, lo interesante, es que en ese momento directamente, si hay un matecito por ahí... No le están pasando a Carlos. Yo no llego hasta ahí. Yo no llego hasta ahí, no me hagan cargo. El invitado es buen estandapero, pero se le seca. No, por eso, pero como no pasaba tomaba mate nada. y escuchaba. Como no estiraba el brazo. Estaba el estrecho Hormuz ahí en el medio. ¿Te podemos hacer algunos aportes? Sí. Tú a esta altura del partido sos uno de los tipos que más investigó en la vereda de enfrente. Pero investigar quiere decir ir a Nabatí, el sur del Líbano, y sentarme con Hassan Nasrallah, jefe de Hezbollah, y preguntarle, che, ¿ustedes volaron la AMIA? ¿Volaron la embajada de Israel? Y me habían llevado los iraníes y la Guardia Revolucionaria le aviso a los de la DAIA. Sí. Abrieron y al gobierno que la declaró. Procedan, claro. Hijos de puta, procedan. No. Y Nasrallah me dice, con muy buen tino, che, ¿y cuál hubiese sido la razón por la cual nosotros iríamos a hacer un atentado ahí? Primero es que Irán y Hezbollah no hacen atentados en el mundo, en ningún lado hay. Hay un escenario de guerra y de agresión permanente con Israel, pero no con el resto del mundo. Y la verdad que no sé el motivo. Entonces me dice, mira, en el 82 nosotros, Irán, entró en guerra con Irak. Porque, bueno, teóricamente Saddam Hussein, no sé qué cosa, después resultó malo, pero en ese momento era bueno. Hay una guerra con Saddam Hussein que le cuesta a Irán 300.000 muertos.
una guerra que duró 6 años. Y me dice Nasrallah, ¿sabés quién fue el principal proveedor de armas de Irán? No. Con 9 buques de armas medianas y livianas, Raúl Ricardo Alfonsín. Es más, yo ya conseguí que una plaza de Teherán se llame Plaza Argentina y creo que una avenida se llame Presidente Alfonsín. Claro, Ahora, claro. Nosotros lo único que tenemos con Argentina es agradecimiento. No vamos a olvidar nunca ese gesto que nos asistieron cuando estábamos en la lona. Es fuerte, ¿no? Claro. Es una razón Claro. fuerte. La otra muy fuerte me pasó hace 5 meses, que si querés te la paso, todo esto lo tengo documentado. Es más, lo que te voy a contar ahora lo puse en las redes. Me escribió Claudio Schifrin, ¿sabes quién era? Era el secretario, el prosecretario del juez Galeano, 18 años. Y uno de los tipos que llevó adelante la causa AMIA. Me escribe para decirme, no fue a Irán, Luis. Y me explica, 40 minutos de explicación que si querés te lo paso. Hay un video, Luis. Hay un video que, bueno, lo grabamos el video, donde nos dicen, fueron la CIDE y el Mossad. Y esto fue un autoatentado. Luego nos quedamos, vos lo viste el video. Totalmente. Nos quedamos porque ya se acabó todo esto, digo, todo esto es una... Sí, sin embargo vamos al juicio en ausencia. No, pero además con los juicios en ausencia te doy 2 datos. El primero, que 6 de los imputados están muertos, ya murieron. Y un séptimo, Hadi Soleimanpour, quien fuera embajador de Irán en la Argentina en ese tiempo, fue capturado en Londres, fue juzgado en Londres con el expediente argentino y fue absuelto porque no había una puta prueba. Sí, absuelto además muy rápidamente, ¿no? Sí. Ni siquiera se un proceso... E indemnizado en 250.000 libras esterlinas, que pagó el pueblo argentino por esa mentira, ¿no? Claro. Entonces, cada día que pasa Sí. hay más sólidos argumentos de que esto fue efectivamente un autoatentado. Conmigo se enojan, me llevaron a juicio por decirle paisano a Joe Klender. Sí, Y me tuvieron que absolver porque sí. diría Atahualpa Yupanqui, paisano soy yo con otro cuero, ¿no? Pero- Ahora, eso está mal, Luis, lo que nos digan Gojim, que significa ganado, sí, ¿sí? sí. Que ellos nos dicen así despectivamente, eso está bien para ellos. Y la peor que les pasó es cuando se enteraron qué quiere decir Delia, mi apellido. Porque Delia es un apellido, no es judío de Europa, ¿eh? Es que nací no es. Judío de Galilea es. Delia quiere decir de la familia del profeta Elías, ¿está? Ajá. Digo, es Galileo, digo. Es más, hay un pueblo en... Semita. Sí, hay un pueblo en Europa que todos los judíos que se escapaban de ahí iban a Italia, y en el pueblo te parás y hay 500 que se llaman Delia y son todos judíos. Obviamente pariente mío, digo, algún tipo de apóstrofe E mayúscula. Lía es de la familia del profeta Sí, Elías. sí. Así que tomátela porque vos sos de Europa. Es que Ustedes nací. son, claro, son Los Aquí. házaros. los házaros, ustedes son otra cosa, ¿está? Digo, soy católico porque ahí o te convertías al catolicismo o venía Hueso. la cruzada y te cortaba el cogote, así que tenía que elegir. Bueno, te quise aportar esto porque me parece brillante lo que contás y por ahí esto. Sí, cómo no, cómo no. ¿Está? Eh, Sería lindo que los iraníes, la Guardia Revolucionaria, te escuche. Me voy a ocupar de eso. Sí, claro. Bueno, por lo menos que le llegue de paso. El video, ¿qué ocurrió con la obra? Porque me preguntaban qué pasó. Bueno, yo voy, lo primero que les digo en la fiscalía, les digo, bueno, ¿qué van a hacer? ¿Un peritaje literario? Porque esto yo sé que se puede. No, no tenemos esa capacidad. Ah, bueno, entonces ¿para qué vinieron? ¿Para qué fueron al teatro? Lo que queríamos el guión. El guión está registrado en Argentores, en la Sociedad de Autores.
porque cuando tenés que hacerlo, entonces van y lo piden ahí. ¿Qué necesidad había de hacer esto? Bueno, pero vos no fuiste censurado. Lo que me hacía hincapié, yo creo que un poco avergonzado el secretario de la Fiscalía, era de esto. Dije, bueno, yo voy a hacer esto. Yo voy a hacer un documento en donde voy a analizar la obra. No me corresponde hacerlo, pero la voy a analizar. Y voy a decir punto por punto lo que realmente quise decir. Porque, ¿sabés cuál fue la excusa para todo esto? Hay una parte, un acto, que es el único en el que Nisman aparece y canta y baila. Es un cuadro musical, ¿no? Entonces empieza diciendo lo desfavorable que fue para él estar en la justicia, porque realmente la justicia es un lugar conservador, católico, fuertemente, tal vez no sea tan así ahora, pero cuando él entró, entonces él empieza diciendo, era un niño házaro, poco más que un cliché, Bar Mitzvah Tapuz, mi primer viaje a Israel, y entonces luego dice con lo que lo discriminaban, me decían ruso, pitito cortado, Moishe, Zaino, cocodrilo en el bolsillo, avaro. Bueno, dice esto, entonces dice, acá hay discriminación. No, vos tenés que ver en el contexto. Es el contexto de un tipo al que lo discriminan y luego, en afán de su ego, que era desmesurado, esto muy bien contado, me lo contó Sergio Burstein, el tipo va escalando posiciones y después, bueno, yo recurría a todos los libros que se han escrito sobre Nisman. La obra, a mí puedes decir, es muy graciosa, tiene mucho humor negro, sí, pero está totalmente documentada, además, ¿sí? Entonces, todo lo que se dice allí es verdad. Ahora, vos fíjate, hacen hincapié en esto, o un personaje del que a mí me gustaría hablar hizo hincapié en que yo hice como una especie de tráiler, ¿viste? Especialmente atractivo me pareció esto de la pequeña ópera musical, de la pequeña ópera rock, ¿viste? Entonces, lo que puse cuando viene la parte esta, puse la vieja imagen esta que sí es denigrante y sí es discriminadora, la del judío que está como frotándose las manos, que seguramente le van a haber publicado por primera vez en la Alemania nazi. Pero esto obviamente es una alusión a lo que está diciendo ahí. Con esto se agarran para decir, acá está. O sea, mientras vos tenés una obra que dura 57 minutos y que lo que va revelando es a Beraja, a los periodistas que encubrieron todo, a la CIA, al Mossad, ¿sí? O sea, lo dice, pero aparte lo dice sin pelos en la lengua. Como dicen los yanquis o los ingleses, in your face. Entonces vos decís, ¿te parece que frente a esto no podés analizar el contexto? ¿Y te molesta que alguien diga esta partecita? Que además, insisto, de hecho yo lo tomé, alguna vez yo lo escuché a Chiche Helblum diciendo que fue un día, tuvo que ir a un juzgado, y claro, empezó a ver y dice, a mí me intimida bastante esto de la cruz, de la Virgen, le dice al juez. Y le dice el juez, sí, tiene razón, Chiche. No la hicieron bajar, pero bueno, dije, esto es, por eso en una parte dice, vírgenes y cruces en el Poder Judicial, en cada oficina me recibirían y con mi apellido muy lejos no iba a llegar. Eso es el tema. Y luego él logra, a merced a sus ardides, logra ir avanzando hasta que se convierte en una estrella. Yo lo que cuento en el final, dice, esto para que se den cuenta del humor negro que tiene. Dice, con mi cadáver tibio llegaron en un tris, calles y plazoletas y hasta mi cenotafio en Tel Aviv. En la grilla de Netflix me podrán encontrar, pero eso sí, no vale spoilear. Y fíjate que acá hasta pongo el testimonio de mi fuente. Dice, novelas, ensayos, biografías que escribieron Pastor Dugán y Juan Salinas, Brasesco, Ercolano Prat y hasta mi prima. Me fui a comprar el libro de la prima de Nisman. O sea, sin duda, ¿viste? Y todo lo que yo digo y pienso y cómo me posiciono en la obra, dije, bueno, yo les hago un documento. Claro, en el documento yo no les dije que además hice una revisión de todos los atropellos del sionismo frente al arte. Por ejemplo, frente a Gilad Asmon, que es un escritor y saxofonista que lo persiguen por todos lados. ¿Sí? Creo que menciono también a Dieudonné, que es un actor durísimo con el sionismo, que tiene que hacer sus obras de teatro a veces en un colectivo y avisa a sus seguidores, ¿viste? Un rato antes. Bueno, puse todo esto, pero además puse algunas de las reacciones, porque a mí, evidentemente, cuando saltan al otro día,
los del blog que les digo que lo que hacía el blog era sencillo, era ver por ahí mi muro y decir, bueno, con esto tenemos material para ensuciarlo. O decir que yo, no sé, bueno, hay un tipo que dice que yo soy partícipe necesario de un asesinato de una expareja. Así. Sí, no lleva las pruebas a la justicia. Dice cualquier cosa. Cualquier cosa. Hace una semana Patricia Burri dijo que temía por la vida de Milei por mi relación con Hezbollah. Digo, claro. El tinto, Patricia. Claro. Afloja con el tinto, ¿no? Claro. Pero la cuestión es que mira, esa mañana, la mañana siguiente, el más enconado difamador fue un tal Jorge Elbaum. Y vos sabés que yo lo cargué en el mismo documento que jamás respondió. Ni la Fiscalía ni la DAIA respondieron a este documento. Esto es importante, porque cuando uno además le presenta argumentos y se planta, la DAIA te puede llevar a mil veces a una Fiscalía. Y lo puede hacer porque tienen 500 ojivas nucleares detrás, la verdad. Porque es eso, es una embajada paralela de un régimen terrorista, nada más. ¿Sí? Pero cuando vos le pones argumentos, y esta causa se cerró. No hubo forma. Pero vos sabés que aparece un tal Jorge Elbaum que dice, Balmaceda es misógino y antisemita. No desde hoy. El video que presenta como prólogo de su obra, a esto me refería antes, es clara instigación al odio, más allá de que uno pueda repudiar la censura. Bueno, el progre tiene que empezar a hacer, ¿sí? Son dos cosas distintas. El tipo vos sabés que entró a ese blog y le dijo, soy periodista, este es mi teléfono, arreglemos esto. O sea, vino con esa intención. La pregunta es, ¿por qué Elbaum hace esto? ¿Por qué un tipo que aparentemente está... Yo tengo una teoría vieja, pero creo que el sionismo tiene acá distintas terminales. Tiene terminales en la ultraderecha y tiene terminales en la socialdemocracia. Y una de las terminales de la socialdemocracia es este muchacho. Bueno, que cuando querés apurar un poquito y decirle, vení, vamos a hablar, ¿querés venir a Irán? Yo te gasto el viaje, te llevo, hablamos, ves, conocés vos, mirás con tus propios ojos. Te dice, no, bueno, sí. Digo, más allá de la política, no es Miriam Bregman, que cuando tiene que hablar de Medio Oriente, habla clarito, sí. Y sin pelo en la lengua. Sí. Dice lo que hay que decir, sobre Palestina, sobre Irán, sobre lo que sea. No, hace gárgara. Cuando hace gárgara es porque una terminal socialdemócrata del sionismo. Claro. Bueno, Elbaum lo que dice... Por ahí es una teoría equivocada. No, para nada, y te la voy a reafirmar, con hechos y con datos. Elbaum, una de las cosas que dice es que el sionismo se torció. O sea, él tiene esa idea de que el sionismo era un movimiento de liberación nacional, ¿sí? Y lo que pensaron en Bavaria. Por supuesto, no se olvida de Arthur Rupin y su eugenesia, se olvida de Jabotinsky, eso no importa, ¿sí? Eso es por un lado. Pero por otro lado hay algo interesante. Él fue director ejecutivo de la DAIA, según me dicen algunos, durante 7 años. Según otros, 4. Él hace un corte en el 2011 y de pronto aparece en el kirchnerismo muy pegado, y eso le permitió, y esto no se sabe, y esta te les traigo una primicia exclusiva, entrar a al grupo que sostuvo el IHRA. ¿Qué es el IHRA? El International Holocaust Remembrance Alliance. ¿Qué es eso? Es una instancia supranacional y supralegal que permite que los estados, determinados estados que suscriben a ese documento, pasen a tener la ley dictada en realidad por Israel sobre antisemitismo. Eso es lo que igualó el antisemitismo con el antisionismo. ¿Se entiende? Eso igualó al antisemitismo. Que es una falacia total. Total. Bueno, pero, hoy en Israel, buena parte del pueblo judío está contra el sionismo. Pero bueno, acá lo importante es entender esto. Él, trabajando en Cancillería, con sueldo de embajador plenipotenciario, él dice en su carta de renuncia, hace como un acting. Entonces renuncia y se la dirige a Timerman.
Y a Timerman le dice, bueno, yo trabajé sin viáticos. No, porque cuando vos vas a los documentos, él tiene facturas en 3 lugares. UBA, Suter, AM530, página 12, y Cancillería. Entonces, está bien, si tenía que cobrar, que cobrara, no importa, no es un sueldo chiquito, ¿sí? Embajador plenipotenciario. Pero entonces, ¿qué tanta culpa y qué tanta necesidad de exponerlo frente a Timerman? Además dice, yo no voy a seguir porque el gobierno que viene es un gobierno que dice que los derechos humanos son un curro. No iba a seguir de todas maneras, porque cada gobierno va poniendo un representante distinto. Pero digo, él promovió esa instancia del IHRA. Y el tema es que el tipo sigue siendo, bien lo dijiste vos, yo lo defino como el soldadito bueno del sionismo y el soldadito malo. O el policía bueno y el malo. El moderado y el extremo, o sea, el de extrema derecha y el moderado. Claro, pero vos sabés que yo prefiero, en términos de exposición, dame a un Wolf, dame a un Pickholz, que dijo esa barbaridad que se tuvo que ir. Claro, sí. Este no. Claro. Y vos fíjate que me pasó algo con Carlos Aznares. ¿Lo ubican a Carlos Aznares? Bueno, una gloria del periodismo argentino, compadre de Walsh en esa patriada que fue ANCLA, la agencia de noticias clandestinas. Bueno, el tipo me dice, ¿te diste cuenta quién era Elbaum? Entonces, ¿qué le pasó a Carlos? Justo cuando a mí me pasó en el 2015, a él se le aparece de pronto una notificación de Google diciéndole que van a revelar todos sus mails. Ahí se entera además que tiene un proceso judicial. Entonces es el sionismo, obviamente, operando. Lo de él era una causa penal, además. Le hacían a él y a Sabular, que era un tipo que editaba una revista llamada La Masa, que era de las asambleas del pueblo de San Telmo. Y que además, curiosamente... Lo conozco. Bueno... El hermano de Sabular es muy amigo mío. Se lo hacen porque hizo una edición especial contra el sionismo, en donde toma notas de Galeano y de Chomsky. Y terminan Chomsky y Galeano implicados en esa causa. Y además Galeano ya había fallecido. Pero digo, esto le pasa a Aznares. En ese momento, estamos hablando del 2015, y hay una gran movida, porque lo de la revelación de los mails es escandaloso. Entonces hay una gran movida internacional de periodistas y de otra gente que empieza a firmar a favor de él. Entonces alguien le dice, che, decile a Elbaum, porque él ahora ha hecho una organización contra la DAIA que se llama Llamamiento Argentino Judío. Cuando él va y le dice a Elbaum, él le dice, ¿y yo cómo sé que vos no sos un nazi como dice la DAIA? Ya está, no más preguntas, su señoría. Es decir, siempre el tipo haciendo este equilibrio. Cuando a mí me pasa esto, y vienen estas acusaciones, que las repite, hace poco yo estuve con Sebastián Salgado y dije esto, y después él aparece diciendo, bueno, lo primero es esta tontería del video, o, a ver, hay algo interesante. A mí me llevaron en el 2015 por esto que yo dije, ¿sí? Que no lo voy a repetir para no abundar, porque es ofensivo realmente. Ahora, él tiene información de algo que produjo la DAIA, ¿se entiende? O sea, él queda permanentemente conectado con la DAIA. Ahora, lo curioso es que a mí ese día no me dijeron, ahora usted va a tener que ir al Museo del Holocausto o a la casa de Ana Frank. No. La propia Fiscalía, frente a la DAIA, dijo, este señor no hizo nada que sea grave. Y acá se cerró la causa y se acabó. Entonces, él no puede seguir diciéndome esto. Lo otro es una locura, es una mentira que sigue circulando, que hay una carta de alguien que dice que es mi suegra, etcétera, etcétera, que no sé, que tiene que ver con lo otro, con la cuestión de género. Que, insisto, es una cuestión que está ahí, que es la sociedad argentina, así como el sionismo fue un mito hasta ahora, y gracias a Milei, que dijo, soy el presidente más sionista del mundo, y ahí lo destapó del todo, hay que tomar la cuestión de género. Con mucho cuidado, porque es fundamental. Es una discusión que tenemos que dar, pero empezar a entender que fue un ariete que nos metió el capital financiero. Ahí es donde también aparece Elbaum, porque si ustedes buscan, tiene una charla TED de masculinidades deconstruidas o algo así. O sea, ahí está parado y ahí está posicionado clarísimo, ¿sí? Bueno, esto, pequeña o no tan pequeña síntesis del episodio,
¿cómo termina esto? Después viene la pandemia. Entonces con la pandemia yo ya dije, bueno, ¿qué puedo hacer? No sé. Y ahora con todo lo que está sucediendo en el mundo y en la Argentina, hay buena parte del pueblo argentino que ve en el sionismo la madre de todos los males. Bueno, es interesante esto. ¿Qué hice yo? Durante un par de años dije, bueno, no sé qué hacer con la obra. Porque la verdad, primero ya en tiempo de pandemia, hasta 2022, no había nada. Y luego vino alguien que, Enrique Vox, un tipo muy interesante también en todo sentido, pero además con oficio de cineasta, y dice, bueno, hagámosla. Y entonces después me remoloneé un poco, Enrique, así que la terminé yo de editar. Y para mi sorpresa, está en YouTube. Obviamente, si la quieren ver, yo lo que les recomiendo es no la picoteen, véanla toda, porque viste que hoy en las redes nos acostumbramos... ¿Se intitula? Bueno, yo ahora le puse un título que dice A Nisman lo liquidó el Mossad, como para que sea más claro. Pero si no, es la noche que Pepe Arias veló al fiscal. Y la van a encontrar con... A mí me salió, bueno... ¿Está todavía en cartelera? No, la cartelera es YouTube. La cartelera es YouTube, ¿entendés? O sea, yo ahora estoy pensando... Ahora yo quiero entrar a YouTube, ¿qué pongo? A Nisman lo... A Nisman lo liquidó el Mossad, lo vas a encontrar. Y si no, pones la noche que Pepe Arias veló al fiscal. Sí, y si no, viste la búsqueda de Carlos Balmaceda, Nisman en YouTube, Carlos, seguro... Comentanos, tuviste a bien y te lo agradecemos de corazón, obsequiarnos tanto a Luis como a tu servidor. Tu libro se llama Todos los ovnis son peronistas, de Carlos Balmaceda. Vamos a leerlo y a darles nuestra opinión. Y también me estás regalando un escrito que dice Alberdi bajó del cielo liberal y camina entre nosotros, de Carlos Balmaceda. Comentanos brevemente de qué trata cada uno de tus obras. Vamos por el de Alberdi. Dale. Si nos queda tiempo, vamos un poquito. Porque me parece que en esto... Yo entiendo que en el teatro hay distintas estéticas, hay distintos intereses. Yo no le puedo pedir a mis colegas que actúen como yo, y seguramente lo mío es mucho más burdo, tal vez, para algunos, más explícito. Claro. Pero dije, hay que hacer algo. Primero, Alberdi, porque Alberdi fue, digamos, cooptado por los libertarios. Totalmente. Y yo empecé a leer a partir de un libro de Fermín Chávez, y dije, no, pero acá yo me encuentro con un tipo que es durísimo contra Mitre, durísimo con Sarmiento, durísimo con la Red Paraguay, y un tipo que va y le dice a Rosa, yo quiero escribir su biografía, lo encuentra ahí en una esquina de Londres y le dice, vamos. Sí, entonces es increíble. Dije, bueno, vamos a hacer a la manera de, por ejemplo, Marx en el Soho, que es Marx que vuelve. Dije, podría hacer algo así con Alberdi. Y dije, ¿y por qué no mezclarlo con estos chantas? Claro. Usurpadores del liberalismo. Y entonces la idea es, dos masones lo vuelven a la vida para que sea presidente, encabezando la fórmula presidencial con alguien que se llama orangután, pero que a todas luces es Milei, ¿sí? Porque parece que es un desastre el gobierno, no parece, es lo que está ocurriendo, y entonces el gran tema es que uno de los masones en realidad le pide, sea el restaurador de las leyes, hágase tirano. Y el otro le dice, bueno, sigamos con la farsa de la democracia liberal, que esto ya a esta altura es una farsa. No tenemos que reconocer y ver qué otro modelo. Pero lo interesante son, primero, el conflicto que tiene Alberdi con esto, y bueno, y además el juego que se hace con Alberdi viendo qué quedó del país, qué hicieron del proyecto de país que él tenía. ¿Sí? En el medio lo llevan a los medios, entonces lo almuerza con Mirta Legrand, lo llevan a una entrevista con Cristina Pérez, y Cristina Pérez, primero él no quiere ir, porque dice, ¿La Nación tiene algo que ver con el diario? Y empieza a decir todo lo que decía por Mitre. Dice, no, bueno, pero esta es una amanuense que usted podría, uno de ellos muy hábil. Vamos, dice el tipo, y entonces va. Y obviamente el encuentro con Milei a mí me tomó bastante tiempo, porque dije, esto tiene que ser bastante central. El vestuario de ese personaje, de orangután, es un pañal enorme, y nada más. Y obviamente que está fascinado con, pero hasta la devoción, ya casi hasta una cosa erótica, tiene que, Alberdi se lo tiene que sacar de encima. Y a mí lo que me interesó también, por ejemplo, que Alberdi
30% de los textos de Alberdi yo los pude meter y son, digamos, son textuales. Bien. Son textuales. Entonces son citas de Alberdi. El tema también es, vamos a rescatar la figura de Alberdi. Claro. Hay un momento que, bueno, sus más y sus menos. Hay un momento que el tipo dice, está bien, yo tampoco era tan favorable a los nativos. Y hace una cita que es esa en la que dice Muy de acuerdo a la que época, ¿no? nadie se pensaría en casarse con un tipo de la Araucanía, sí, sino le das un zapatero inglés a tu hija o a tu de marido. Pero viendo esto, viendo el desastre que hicieron en nombre de Alberdi y rescatando la figura de Alberdi, pues decía, acá hay un tipo para rescatar. Qué buen laburo hiciste. Y además, incluso usó mucho la faceta de músico. Claro. Entonces hay un momento que cuando Las se encuentra... tertulias. Claro, cuando se encuentra con Milei, el tipo, viste, dice, no tenemos nada en común. Y dice, sí, la música, porque yo... Y se pone a cantar, como siempre, esto de la renga. Y el tipo dice, ¿qué es esto? Y él toca un poquito, toca con Mirta Legrand también. Entonces, la verdad que me resultó un ejercicio interesante. Vamos a ver si ahora el tema es tentar a alguien. A mí me da la sensación de que hay menos obstáculos en cuanto al temor para hacer algo así que para hacer algo como lo del fiscal. Claro. O lo mismo, yo no sé si estábamos fuera del aire cuando lo contaba, el tema de otra obra que estoy pensando, que estoy investigando bastante, es la figura de Uri Geller. ¿Sí? Uri Geller, un supuesto mentalista israelí, que en realidad es el primer producto, lo que se llama hoy soft power, un tipo que llega a ser incorporado por la CIA. Y que hoy mismo el tipo sigue alardeando de que, por ejemplo, no sé, la flotilla de la libertad se paró el motor porque él mentalmente lo hizo. Recordemos que era que él torcía las cucharas. El que torcía las cucharas, que hay un tipo, James Randi, un gran mago, que lo consulta Johnny Carson, que era un enorme animador, que además había sido mago, y le dice, escúchame, ¿esto es cierto? No, es un chanta. Es un chanta y vos procedé de esta manera para evitarle. Entonces le da unas instrucciones y esto se puede encontrar en YouTube. Son 22 minutos de incomodidad en donde Uri Geller no sabe qué hacer. Sin embargo, el mundo le creyó, le siguió creyendo y era una celebridad. Amigo de John Lennon, amigo de Dalí, implicado además en cosas muy turbias, por ejemplo, con un presidente, yo no me acuerdo si era López Portillo, mexicano, que en realidad termina siendo amante de la mujer, él, y dice que él logró que México encontrara una cuenca de petróleo. Cuenca que había sido encontrada, no sé, 30 años antes por un pescador al que nunca le dieron el crédito. Entonces dije, este hombre es Israel. Es Israel. En manipular la cabeza de la gente, ¿sí? Hay un partido entre Escocia e Inglaterra que a él lo lleva a un diario y pasa por arriba y resulta que un inglés, un escocés, dice que pateó un penal y se lo atajan. Él dice que en realidad fue producto de que él, cuando pasaron por arriba, influyó para hacerlo. Tanto que los escoceses pasan a odiarlo, ¿sí? O sea, como si realmente creyeran que esto era verdad. Y luego el tipo, fíjate lo que son las vueltas de la vida, compra una enorme isla en Escocia en la que hace una especie de republiqueta, no sé si le suena de algunos personajes actuales, y hace hasta su propia moneda. Finalmente, en el 2014, en medio de la operación Borde Protector, el tipo vuelve a Israel y hace un museo ahí. Y lo hace a las puertas de Gaza, lo cual es muy perverso, ¿no? Pero la verdad que dije, este tipo tiene todos los números para hacer una obra de teatro. Vamos a ver. Bueno, espectacular. La verdad que una historia muy importante. Fuerte, fuertísima. Y que, bueno, desnuda cuál es la filosofía de varios dirigentes de la comunidad de la DAIA, ¿no? Y de la AMIA. Sí, yo, ¿sabés qué estoy pensando? Va a haber que pensar en el lugar de la comunidad judía en Argentina en la posguerra. Porque toda identidad se construye históricamente. Y este tipo de identidad judía, que aquí impera en la Argentina, es una construcción histórica. Porque esta cosa de que no, los judíos son así. No.
El judío ha sido integrado a la sociedad argentina, Total. la ha enriquecido, ha sido extraordinario el aporte que ha hecho. Así De pronto, el sionismo fue cooptándole, yo siempre digo, el sionismo es el cáncer del judaísmo. Totalmente de acuerdo. Entonces, el sionismo fue influyendo en las cabezas de esta gente hasta llegar a crear monstruos como Sabrina Mechet. Claro. O el que nos mal gobierna, Javier Milei. Claro, pero en el caso de, digamos, en el caso de él, que es como un aficionado a un tipo que, no sé, un aspirante a judío. Un advenedizo. O el Claro. dueño de la Argentina, Eduardo Judío, Bernstein. judío cristiano, ¿no? Como dice ahora que hay que seguir los valores. Claro, engancha en el evangélico Como sionista. la diputada María Celeste Ponce, la cordobesa, Claro. ¿no? Que dice, yo soy evangélica, pero soy sionista. Y hago así porque te las pusiste. No, con también General convengamos que hay un sionismo judío, un sionismo cristiano y un sionismo evangélico, que a la hora de los bancos confluyen. Claro, Digo, claro. ojo, Sí. Y hay dos personas que no nombraste en tu afirmación, que a mí me consta. Una chica de la vida alegre que estuvo esa noche con el fiscal, que amaneció quemada en el monumento de Lola Mora, ¿no? Sí, En Costanera. Y obviamente otro nombre, Jaime Estiuso, ¿no? ni hablar. Entonces, yo creo que se están cubriendo las espaldas por todos lados. Escuchaba un poquito antes de entrar, los estaba escuchando, y qué sorprendente, ¿no? La entrevista que le hace ayer Rosenblatt a Carrió, en la que ella reconoce. Entonces, ¿para qué toda la hipótesis del comando iraní venezolano? ¿Por qué? A ver, y ella se acuerdan que dijo, soy una judía espiritual, Sí. pero iba a la sinagoga de Miami, que era donde se corta el bacalao. Totalmente. Es más o menos como la de Schneerson En la Jabada, allá en Nueva York. en Nueva York. Claro. Algo así porque el cambio de costa. Sí. ¿Sí? Pero qué sorprendente, ¿cómo ahora lo descubrió? ¿Ahora descubre, Curioso, ¿no? descubre el entramado? Ah, no, eso es viejo. Algo está pasando, ¿no? O sea, como yo siempre digo, con cada combatiente de Hezbollah que avanza 1 metro, es la mariposa que provoca el También terremoto. le genera sus cosquilleos. Claro, pero es el mundo que va cambiando, Luis. Lo que estamos viendo, lo extraordinario de todo esto, es eso, es que va a empezar a haber aquí, inevitablemente, cambios. Sí, los hay. A ver, yo tuve 5 meses en Cana por la causa memorándum. Una causa que no existe, porque el memorándum con Irán lo aprobó el Congreso de la Nación Argentina, nunca lo aprobó Irán Nunca lo aprobó. y nunca se ejecutó. O sea, tuve 5 meses preso del sionismo porque ellos quisieron en una cárcel federal en Marcos Paz. Digo, no me olvido. Y me tienen todo el tiempo. Sería un buen personaje para una obra tuya. Me tienen todo el tiempo. Se están grabando todo el tiempo. Todo el por la tiempo duda, y ¿no? contestándome cosas. Ahora dicen que va a salir una denuncia como la que hicieron denunciando a Rusia, pagando comunicadores, que viene algo parecido para mí y mi relación con Irán. No me extraña, ¿no? Yo salí a decir por las redes, dije, no me paga Rusia, me paga Irán. Claro. Hay que hacer la Claro, aclaración. yo hasta lo digo en joda. A los iraníes son peor que los judíos, no les saca un mango ni con la orden de un juez, ¿viste? No está llegando, Luis. Si te están dando, no está llegando a la radio. Así que Claro. hay que hacer la denuncia pertinente. Bueno, Carlos, muchas gracias por... Muchísimas gracias a Brillante tu visita, muy Muchas agradecido. Repetinos, postura, Carlos, Rafa. cómo encontramos la obra para... No aparece con el nombre que vos dijiste. Sí, Claro. aparece. ¿Ya la viste? Pero- Igual yo yo ya lo creo, vi. si pones la noche que Pepe Arias veló al fiscal, O yo- acá. Ahí sí puede ser. que Aparece. salga. No, Ahí, yo ahí. lo Aparece. busqué, voy a dar mi Sí. mi ejemplo porque lo acabo de hacer, es Anisman lo liquidó el Mossad y aparece primero. No, a mí me sale un candidato Mirá. a presidente con eso. Mirá, a ver, vamos a probarlo en vivo. Ahí está. A ver. Y hay un lindo diseño gráfico, además, que también para ubicarlo, porque Sí. intercambia las estrellas yanquis Lo veo. con Sí, le vemos. Con el sol argentino. con el sol argentino y a su vez la estrella de David, ¿no? Todo Exacto. intercambiado. La estrella de Sion, digámosle. La estrella de Sion.
Exacto. Bueno, así que bueno, muchas gracias, Carlos. Ahí, Muy Gracias a agradecidos. ustedes. Grande, un ahí A tu dejamos. disposición, Radio Rebelde.